Ok, entonces hoy día vamos a ver, vamos a empezar a ver resolución de ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones lineales. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales, entonces un sistema de ecuaciones ¿ya? Una ecuación en variables x1 hasta xm y vamos a tener n de estos. A21, x1, d2, llegar a n1, x1, a nm, xm, igual a bn. Okay, este es un sistema de ecuaciones lineales en m variables y con n ecuaciones. Entonces se podría llamar un sistema de ecuaciones de n por m. Hay n ecuaciones, m variables. Okay, donde entonces todos los a y j están en, digamos, los reales. Puede ser cualquier cuerpo. Y los bi también. Okay, entonces los x son variables. Entonces, queremos un método para poder resolver este tipo de ecuaciones. Queremos encontrar cómo encontrar la solución general. Entonces, primero vamos a ver un ejemplo. Hagamos, por ejemplo, x más y menos z. Cuando son pocas variables, en vez de usar x1, x2, x3, vamos a usar x y z, por ejemplo. Entonces, igual a 2 menos x más y más 2z igual a 1 y pongamos x menos y menos z igual a 1. Entonces este es un sistema de ecuaciones. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, en 3×3 todavía es bastante fácil hacer a mano. Entonces lo que uno puede hacer es primero este sistema equivalente vamos a fijar la primera ecuación, eso no lo vamos a mover. La segunda ecuación la vamos a reemplazar vamos a sumar esta ecuación con esta. Entonces, este sistema es equivalente a resolver el sistema x más y menos z igual a 2. Ahora puedo sumar esta ecuación con esta. Entonces, el x con menos x se va. Y con y queda 2y. Menos z con 2z queda z. Y 2 más 1 es 3. ¿Okay? Aquí yo voy esto lo puedo multiplicar por menos 1 y sumar con esta. O si quieren, esta ecuación menos esta ecuación abajo. Entonces, x menos x es 0. Y menos y queda 2y. Menos z menos z. Entonces queda 0. Igual a 2 menos 1 es 1. Entonces aquí inmediatamente obtenemos entonces que y tiene que ser un medio. Obtenemos aquí que el z, entonces si reemplazamos, reemplazamos un medio, entonces queda 1 más z igual a 3, entonces z es igual a 2. Y ahora si reemplazo aquí, igual un medio, z igual a 2, entonces paso para allá, queda 4, x es igual a 4 menos un medio. ¿Ya? Que suele ser 7 medios. Ok. Entonces, hicimos varias operaciones, aquí lo hicimos en un paso, pero con un sistema más grande habría que hacer más operaciones, habría que seguir reduciendo. Y la gracia de lo que vamos a hacer, vamos a usar matrices para hacer esto de forma un poco más simple. No vamos a escribir tanto. ¿Okay? Entonces, primero, si tengo un sistema como antes, entonces la matriz de coeficientes va a ser la matriz, entonces
sistema como antes me refiero al sistema grande aquí, A11, X1, hasta A1M, XM, etcétera, hasta abajo. La matriz de coeficientes de este sistema va a ser todos los AI. Entonces va a ser la matriz de N por M. Va a ser A11, A12, hasta A1M, A21, aquí hasta AN1, hasta ANM. ¿Okay? Y la matriz ampliada del sistema va a ser tomar la matriz de coeficientes y vamos a agregar una columna extra que va a ser los B. Entonces vamos a tener A11, A1M, AN1 hasta ANM. Y vamos a agregar, yo dibujo una raya aquí, no es necesario, pero es para diferenciar en el fondo los coeficientes de las constantes, B1 hasta llegar a Bn. Entonces, observación. Entonces, el sistema es equivalente al sistema. En este caso me refiero a equivalente, es realmente de hecho lo mismo. Voy a escribir esto en forma matricial. Vamos a poner entonces la matriz de coeficientes. A1M, AN1, ANM. Esto lo vamos a multiplicar por X1 hasta XM. Y esto es igual a B1 hasta B sub N. ¿Okay? Realmente, quizá equivalente ni siquiera es la palabra, porque es realmente exactamente lo mismo. O sea, esto si hago esta multiplicación, esta matriz por este vector, que A11 X1, A12 X2 hasta A1M XM igual a B1. Esa es la primera ecuación. Entonces, una forma más compacta quizás de resumir esa información es de esta notación matricial. Entonces, aquí tengo la matriz de coeficientes por este vector con variables igual a un vector constante. Entonces, en algún sentido, para resolver este sistema de ecuaciones, lo que queremos hacer es ver si el vector B1 hasta Bn está en la imagen de esta matriz. Y si está en la imagen, entonces, ¿cuál es la preimagen de este vector? Queremos encontrar todos los x1 hasta xm, tal que esta matriz evaluada en ese vector da este vector constante. A lo mejor no hay solución. Aquí en este caso resultó que había una sola solución. A lo mejor hay infinitas soluciones. Okay, entonces, para poder resolver estos sistemas, vamos a ver unas operaciones permitidas en la matriz de coeficiente y la matriz ampliada. En el fondo va a ser básicamente las mismas operaciones que acabamos de hacer aquí para resolver este sistema pequeño. Entonces, operaciones elementales de fila. O por fila, no sé. ¿Ya? Pero operaciones elementales que vamos a hacer en filas. Entonces, van a haber tres operaciones que vamos a permitir hacerle una matriz para un sistema de ecuaciones. Primero, vamos a poder intercambiar dos filas. Intercambiar entonces la fila I con la fila J, y esta operación la vamos a denotar por FI flecha FJ. Vamos a intercambiar estas. Esa es una operación permitida para una matriz. De la misma forma que, por ejemplo, acá, si yo tengo esta matriz, este es un sistema de ecuaciones, en verdad no me importa el orden que tengo las ecuaciones, porque esto en el fondo aquí tengo la primera ecuación, la segunda ecuación, la última ecuación, y no me interesa el orden para encontrar la solución. Lo que me interesa en verdad es cuáles son los vectores que satisfacen esas ecuaciones. No me interesa el orden. Entonces aquí, si yo cambio, por ejemplo, esta fila por esta, entonces, en verdad, la solución va a ser exactamente la misma. ¿Okay? Voy a tener que también cambiar aquí, ojo. Pero en el fondo, si yo cambio la matriz ampliada, cambio dos filas, no me cambia en nada la solución del sistema.
Entonces, esta es una operación que al sistema de ecuaciones no le va a afectar en nada su conjunto de soluciones. 2. De la misma forma que aquí cuando teníamos este sistema con 3 variables, yo dije que podíamos multiplicar una ecuación por menos 1. Eso siempre está permitido. Si yo quiero resolver algún sistema, puedo multiplicar una ecuación por una constante no nula y sigue teniendo el mismo conjunto de soluciones. Entonces, otra operación elemental va a ser multiplicar la fila i, y con i me refiero a cualquier fila, digamos. Vamos a especificar en cada paso cuál fila estamos multiplicando. Voy a multiplicar la fila i por una constante no nula alfa. Entonces, este lo vamos a denotar por alfa fi. Vamos a reemplazar en el fondo la fila i por alfa fi. Y eso es otra operación permitida que no va a cambiar en nada nuestra solución. Si yo tengo una ecuación y lo multiplico todo por una constante, entonces no cambia nada en la solución. Y 3, la tercera operación permitida, es lo que hicimos que cuando teníamos aquí las 3 ecuaciones, entonces yo dije que podíamos reemplazar la segunda ecuación por esa misma ecuación, pero le sumé la primera. Y lo reemplazamos y quedó un nuevo sistema que era equivalente. En el fondo tenía el mismo conjunto de soluciones que el primer sistema. Y esa es otra operación permitida. Entonces, reemplazar una fila i por esa fila más un múltiplo de la fila j, ¿ya? O de otra fila. Okay, entonces eso lo vamos a denotar por fi más alfa fj, donde alfa es la constante que vamos a multiplicar por la fila j y vamos a reemplazar todo esto en la fila i. Okay, estas son, vamos a llamar operaciones elementales de fila por fila, que vamos a poder aplicar a alguna matriz para resolver un sistema. Entonces, por ejemplo, hagamos otro sistema y vamos a ver cómo vamos a ir aplicando esto a la matriz ampliada para poder llegar a la solución. Entonces, hagamos, por ejemplo, x menos 3i más z igual a 5, x, hagamos aquí, por ejemplo, un i más z igual a 4, y aquí 2x menos i más z igual a 1. Este es un sistema de ecuaciones. ¿Okay? Voy a poner al tiro la matriz ampliada de este sistema. Es entonces 1 menos 3, 1, 5. Aquí hay un 0 para el x, entonces pongo el 0, hay un 1 para el y, un 1 para el z, y 4, un 2 para el x, un menos 1, un 1 y un 1. ¿Okay? Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero, yo voy a querer eliminar este 2x aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a reemplazar la fila 3 por menos 2 veces la fila 1 más la fila 3. Entonces, el primer paso va a ser reemplazar la tercera fila por la misma más, entonces, menos 2 veces la primera. ¿Ya? O sea, estoy diciendo que este sistema, en el fondo es lo mismo, si quiero resolver esto, es lo mismo que resolver, dejo la primera igual. Entonces va a ser i más z igual 4. Entonces aquí multiplico esto por menos 2 y sumo. Entonces menos 2x con 2x se van.
queda aquí 6i menos i, queda 5i. ¿Ya? Y este por menos 2 queda menos 2z, más z queda menos z. Este por menos 2 queda menos 10, más 1 queda menos 9 entonces. ¿Okay? Entonces, este sistema tiene exactamente el mismo conjunto de soluciones que ese, porque básicamente arreglé nomás esto usando las ecuaciones anteriores. Entonces, este tiene exactamente la misma información. Y lo que hicimos a nivel de matriz ampliada es que vamos a poner esto en el fondo lo transformamos al cambiar la fila 3 por la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Y llegamos a la matriz ampliada de este sistema, que es 1, menos 3, 1, 5, 0, 1, 1, 4, 0, 5, menos 1, menos 9. Entonces, si se fijan, aquí obtuve un 0, que en el fondo eliminé la variable x, porque tomé esta fila y le resté 2 veces esta y la reemplacé aquí. 2 menos 2 veces 1 queda 0, menos 1, menos 2 veces por menos 3 queda un 5, etc. Entonces ahora tengo que resolver el sistema de ecuaciones asociado a esta matriz. ¿Okay? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces ahora vamos a multiplicar por menos 5 y sumar. Entonces ahora esto es lo mismo que el sistema x menos 3i más z igual 5 y más z igual 4. Y ahora multiplico esto por menos 5 y sumo. Queda un 0 ahí. Menos 5 menos 1 es menos 6z. Menos 5. Entonces por este queda menos 20. Menos 9 queda menos 29. ¿Okay? Entonces si quieren aquí lo que hicimos fue reemplazar la tercera fila por la tercera fila menos 5 veces la segunda. Y quedó la matriz 1, menos 3, 1, 5, 0, 1, 1, 4, 0, 0, menos 6, menos 29. ¿Okay? Y este sistema ahora es fácil de resolver. ¿Por qué? Porque ahora paso dividiendo y obtengo inmediatamente que z entonces tiene que ser igual a 29 partido por 6. ¿Ya? Y después uno va reemplazando el z aquí, 29 partido por 6, entonces i tiene que ser igual a 4, menos 29 partido por 6, etc. Y uno va reemplazando. ¿Okay? Entonces, en verdad no tenemos que escribir siempre el sistema de ecuaciones, porque si se fijan, toda la información de estos sistemas está aquí en la matriz ampliada. Entonces, lo único que hicimos fue, en este caso aplicamos operaciones elementales de filas de tipo 3, a estas matrices, aplicamos dos operaciones, entonces a este primero reemplazamos esta fila por esta fila menos 2 veces la primera y obtuvimos esta para obtener un 0. Y después obtuvimos un 0 acá reemplazando esta por esta menos 5 veces la segunda y obtuvimos esto. Y si se fijan, ahora que hay una especie de triángulo en el fondo de ceros, y aquí es fácil de resolver, porque aquí esto quiere decir que tengo menos 6 por z igual a menos 29. Entonces puedo pasar dividiendo el menos 6 y obtengo el z. Después reemplazo aquí y obtengo el i. Después reemplazo aquí y obtengo el x. Okay. Entonces, estas son las operaciones permitidas a la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones. Yo puedo intercambiar dos filas, puedo multiplicar una fila por una constante o puedo reemplazar una fila por esa misma fila más una constante de un múltiplo de otra fila. Y eso, cada vez que cambie una matriz ampliada de esa forma, obtengo un nuevo sistema de ecuaciones cuyo conjunto de soluciones es igual al conjunto de soluciones del sistema original. Ok, entonces definición. Una matriz A está en forma escalonada. Sí, entonces tiene que cumplir tres condiciones. Primera condición, que todas las filas de A
que son nulas, es decir, que consisten de solo ceros, están al final, son las filas de más abajo. Si hay alguna fila de A con puros ceros, entonces está abajo. O sea, todas las filas con puros ceros están abajo, no hay ninguna intermedia. Están en la parte inferior de A. Okay. Número 2. Quiero que en cada fila no nula de A, el primer elemento no nulo, y esto de izquierda a derecha, es un 1. Y 3, entonces tengo las filas de A, las filas nulas están todas al final, las filas no nulas, la primera vez que aparece un elemento distinto de 0 tiene que ser un 1. Y número 3, que si hay dos filas no nulas consecutivas, entonces el 1 principal, estos unos que aparecen a la izquierda son el primer elemento no nulo de cada fila, que va a ser un 1. Esos se llaman los unos principales. Entonces quiero que, si tengo entonces dos filas, digamos en A, aquí tengo la matriz, digamos que aquí tengo un 1 principal, entonces el resto son 0. Quiero que el 1 principal de la primera fila esté a mano izquierda del 1 principal de la fila que sigue. Entonces el 1 principal de la fila de más arriba está a mano izquierda del 1 principal de la fila de abajo. ¿Okay? Y no me refiero a izquierda o igual, o sea, realmente no puede estar una abajo de otra, sino que el 1 de arriba está a la izquierda. O sea, entonces la idea es que, por ejemplo, veamos un ejemplo tonto. Ese no está en forma escalonada porque primero hay una fila de ceros y no está al final. Entonces, ese no está en forma escalonada. Podríamos tener, por ejemplo, esa. Esa sí está en forma escalonada porque primero la fila con ceros está al final. En cada fila no nula, o sea, estas dos, el primer elemento de la izquierda a la derecha, que es distinto de 0, aquí es un 1 y aquí es un 1. Entonces se cumple la condición 2. Y tengo aquí las únicas dos filas no nulas. El 1 principal aquí, y aquí está el 1 principal de esta fila, aquí está el 1 principal de esta, y efectivamente esa está al lado izquierdo de este. Entonces, básicamente la idea es que todos los ceros están abajo y los unos forman alguna especie de escalera para abajo en el fondo. Entonces, solo faltaría cambiar el menos 6. Claro, entonces por ejemplo, veamos hasta aquí. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Partimos, tenemos otra matriz también, pero la convertimos en esta. Y esta la convertimos en esta. Aquí tengo una forma escalonada, no hay ninguna fila con ceros, entonces la condición 1 no se aplica. En la condición 2, en cada fila no nula, el primer elemento no nulo es un 1. Eso es cierto acá y es cierto acá.
¿Ya? Aquí no es cierto, entonces este en estricto rigor no está en forma escalonada. Ahora, para cambiar esto a forma escalonada, podemos dividir esto por el menos 6 y quedaría entonces ahí. Este sistema equivalente al anterior. Aplicamos una operación tipo fila de tipo 2 que multiplicamos por una constante y esta sí está en forma escalonada. ¿Okay? Porque aquí hay puros unos, hay una escalera de unos en el fondo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? Si tengo un sistema de ecuaciones, tengo la matriz ampliada asociada y la idea es aplicar puras operaciones elementales de tipo fila para llegar a una matriz escalonada. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, hagamos un sistema más grande, quizá x1 menos x2 más x3 menos x4 igual a 3. Hagamos x1 más x2 más x3 igual a 1. Y hagamos, por ejemplo, entonces menos x1 menos x2 más 2x3 más x4 igual a 0. ¿Okay? Entonces este lo vamos a resolver usando solo matrices. Entonces la matriz ampliada del sistema, entonces x1 es 1, x2, x3, x4, ya, aquí está la constante, aquí tengo un 1, un 1, un 1, un 0, un 1, aquí tengo un menos 1, un menos 1, un 2, un 1 y un 0. Entonces ahora la idea es aplicar operaciones elementales de los tres tipos que vimos a esta matriz para llegar eventualmente a una matriz escalonada. Y yo digo que cuando tengamos la matriz escalonada ya es fácil resolver el sistema. Entonces esta ahora, lo primero que voy a hacer, quiero formar, la estrategia es primero dejar este 1 aquí porque este 1 principal, este es un 1 principal en el fondo, este sirve. Pero ahora quiero puros ceros abajo. ¿Okay? Entonces voy a reemplazar esta fila por esta misma menos la primera. Entonces voy a aplicar F2, la voy a reemplazar por F2 menos F1. Entonces queda 1 menos 1, 1 menos 1, 3. 0, entonces esta menos esta. 1 menos menos 1 queda 2. Este menos este es 0. 0 menos menos 1 queda 1. 1 menos 3 queda menos 2. Después ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a ahora sumar la fila 3 con la fila 1. Estoy reemplazando la fila 3 por la fila 3 más la fila 1. Queda 1 menos 1, 1 menos 1, 3. Entonces aquí voy a dejar esta misma, 0, 2, 0, 1, menos 2. Y ahora esta más esta queda 0. Esta más esta queda menos 2. Más esta queda 3. 0 y 3. ¿Sí? Aquí voy a reemplazar la fila 2 quiero un 1 aquí, entonces por un medio por la fila 2. Voy a multiplicar toda la fila 2 por un medio. Eso es una operación elemental. 0, 1, 0, un medio, menos 1. Y esta lo voy a dejar igual por ahora. Ahora estamos aplicando una operación a la vez. Después, cuando ya tengan más práctica, pueden aplicar todas las operaciones elementales juntas que quieran. Entonces 0 menos 2, 3, 0, 3. Entonces ahora quiero eliminar este menos 2. Entonces voy a sumar, voy a reemplazar la fila 3 por la fila 3 más 2 veces la fila 2. Entonces ahora la fila 3 más 2 veces la fila 2. Y queda la matriz. Entonces 1 menos 1, 1 menos 1, 3.
después 0, 1, 0, 1 medio, menos 1. Y después, entonces ahora aquí reemplazo, queda 0. Entonces sumo 2 veces la segunda fila. Queda un 0 aquí. Después 3 más 0 queda 3. Después 0 más 2 veces 1 medio, entonces queda 1. Y después 3 menos 2 queda un 1. ¿Okay? Está casi en forma escalonada. Ahora tengo que multiplicar esta fila por 1/3. Entonces reemplazo la fila 3 por 1/3. Y queda 1 menos 1, 1 menos 1, 3, 0, 1, 0, 1 medio, menos 1, 0, 0, 1, 1/3, 1/3. Esta matriz ya está en forma escalonada, ¿cierto? Porque primero no hay filas de ceros, entonces esa condición se aplica. Segundo, en cada fila no nula, el primer elemento es un 1. Entonces aquí este es un 1 principal, este es un 1 principal, este es un 1 principal. Eso también se satisface. Y tercero, está en forma escalonada, en el sentido de que aquí este 1 principal está a la izquierda del siguiente 1 principal. Este está a la izquierda del siguiente 1 principal. ¿Ya? No tiene que ser una escalera perfecta. Por ejemplo, a lo mejor aquí podría haber quedado un 0 y aquí el 1. Eso también estaría en forma escalonada. Entonces los escalones no tienen que ser uniformes en algún sentido, pero sí tienen que tener más o menos esta forma. O sea, aquí justo resultó una especie de diagonal de unos, pero está en forma escalonada. Entonces ahora, ¿cuál es el sistema de ecuaciones asociado a este? Bueno, este quiere decir entonces que x1 menos x2 más x3 menos x4 igual a 3. Quiere decir que el x2 más 1 medio x4 igual a menos 1. Y quiere decir que x3 más 1/3 x4 igual a 1/3. ¿Ya? Y la moraleja de esto es que cuando nosotros llegamos a la forma escalonada, básicamente no podemos simplificar más. Entonces ahora está listo para ya entrar a resolver el sistema. ¿Okay? Entonces realmente no hay mucho más trabajo. Uno puede llegar a lo que después vamos a ver en algún momento, que se llama la forma escalonada reducida, pero no aporta mucha información más. Realmente cuando llegamos a la forma escalonada, entonces estamos listos para resolver el sistema. Entonces, resolvamos. Entonces aquí voy a pasar el x4 para un lado. Entonces obtengo que x3 entonces es igual a 1/3 menos 1/3 x4. ¿Ya? No puedo simplificar más que eso. x3 entonces queda en términos de x4. Ahora voy a la segunda ecuación. Despejo. x2. Aquí no hay ningún x3. Si hubiera un x3 aquí, tendría que reemplazar lo que obtuve para x3 también en la segunda ecuación. Pero no hay ningún x3, así que despejo. x2 entonces es igual a menos 1 menos 1 medio x4. ¿Ya? Eso tampoco lo puedo simplificar. Y ahora voy a la primera ecuación. Entonces ahora obtengo que x1. Entonces x2 acabo de obtener que, entonces obtengo menos x2. Entonces reemplazo el x2. Más x3. x3 acabo de obtener eso. 1/3 menos 1/3 x4. Y después le resto x4. Eso no puedo hacer nada. Y eso queda 3. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto queda? Veamos, x1 te queda más 1. Más 1 medio x4. Más 1/3. Menos 1/3 x4. Menos x4 igual a 3. Entonces, ¿cuánto queda x1? x1 entonces es 1 más 1/3, tengo 4/3, no hay ninguna otra constante más, entonces 3 menos 4/3 queda 5/3, bien, entonces queda 5/3, pero que esté correcto, a ver, ok, y después el x4, ¿cuánto queda? 1 medio menos 1/3, entonces se queda 3 menos, queda 1/6 entonces, ¿cierto? Y 1/6 menos 1, entonces queda menos 5/6. Y paso para allá y queda más 5/6 x4.
Y no puedo simplificar más que eso. Todo quedó en términos de x4. x4 es lo que se llama la variable libre aquí. Para cualquier valor de x4 voy a obtener una solución. Entonces escribamos este conjunto de solución de forma un poco más elegante. Entonces obtengo que si x1, x2, x3, x4, si este es una solución al sistema, entonces tiene que ser de esta forma. x1 entonces es 5 tercios más 5 sextos x4. x2 es menos 1 menos 1 medio x4. x3 es 1 tercio menos 1 tercio x4. Y x4 es x4. O si quieren, una mejor forma, podemos separar esto en la parte constante. 5 tercios menos 1, 1 tercio y 0. Menos 1, 1 tercios y 0. Más x4 por, entonces 5 sextos menos 1 medio, menos 1 tercio y 1. Entonces el conjunto de soluciones, ese es el conjunto de soluciones. Entonces, soluciones del sistema va a ser el conjunto 5 tercios menos 1, 1 tercio, 0, más x4 por 5 sextos menos 1 medio, menos 1 tercio, 1, tal que x4 está en los reales. Entonces x4 puede tomar cualquier valor. Y aquí en particular vemos que hay infinitas soluciones. Si pongo x4 igual a 0, entonces esta es una solución. x1 igual a 5 tercios, x2 igual a menos 1, x3 igual a 1 tercio y x4 es 0. Si pongo que x4 igual a 1, entonces tengo esa suma también de solución. Donde estas son todas las soluciones del sistema de ecuaciones. Y si se dan cuenta, entonces usando solo matrices, aplicando estas operaciones elementales por fila, digamos de forma bastante fácil y sin tanto trabajo, llegamos al conjunto de soluciones total. Entonces, de nuevo, en resumen, la idea es partir con un sistema de ecuaciones, puede ser muy grande, pero uno escribe la matriz de coeficientes y con el vector constante, entonces la matriz ampliada, uno empieza a aplicar operaciones elementales de tipo fila para llegar a la matriz escalonada, y ahí no es necesario escribir en cada paso las variables, es cosa de tomar la matriz y empezar a aplicar las operaciones, y uno llega a la matriz escalonada al final, y a ese uno vuelve a escribir el sistema de ecuaciones asociado a eso, y lo resuelve, y uno obtiene el conjunto de soluciones. Entonces, es una forma bien fácil de encontrar el conjunto de soluciones. Eso.